Interacciones farmacológicas a nivel de excreción. Tenemos que tomar en cuenta para este tema lo siguiente. ¿Qué es una interacción farmacológica? ¿Qué es la excreción? Y el pH en la orina. ¿Qué es una interacción farmacológica? Es el fenómeno que ocurre cuando al administrar dos o más sustancias simultáneamente se altera el efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico que normalmente producen por separado. ¿Qué es la excreción? La excreción se refiere a la eliminación del fármaco por medio de diferentes vías, como el sudor, la saliva, las lágrimas, la leche materna, en la que es importante cuidar la salud del lactante cuando se trata de sustancias que pueden repercutir en él, la vía pulmonar, entre otras. El pH de la orina suele estar por debajo de 5 como consecuencia de la excreción de ácido diario, mayoritariamente, tomando como referencia el pH cercano a la neutralidad que hay en sangre. Ahora veremos un poco más a detalle el proceso de excreción. Las B-glicoproteínas. Su función es la de evitar la absorción intestinal de numerosas sustancias que pueden ser tóxicas al organismo, así como de evitar el acceso de sustancias endógenas, xenobióticos, incluyendo algunos fármacos, y eliminar sustancias tóxicas. Estas B-glicoproteínas constituyen una superfamilia formada por 48 bombas transportadoras dependientes de ATP que pertenecen a 7 familias. La excreción de los fármacos se lleva a cabo principalmente por vía renal y biliar. Excreción biliar. Son excretados por la bilis por mecanismos de transporte activo para aniones y cationes, y estos son transportados de la bilis hacia el intestino, como ocurre con ácidos conjugados como el ácido glucurónico, sulfato, glicina o glutatión. Se eliminan moléculas con peso mayor de 300 Dalton, aniones, cationes y moléculas sin ionizar que contienen grupos polares y lipofílicos. Estos operan contra gradiente de concentración alto, relación de concentración bilis-plasma 50:1 o mayor, si la concentración en plasma se eleva. Un ejemplo de fármaco que se elimine por esta vía es la penicilina. Excreción de fármacos por secreción tubular renal. A este nivel, las células epiteliales tienen gran cantidad de mitocondrias, por lo tanto energía, y esta excreción se realiza a través de transporte activo, eliminándose ácidos orgánicos que pasan de la sangre a la orina. La penicilina es también un ejemplo de este sistema de excreción. La probenecida es un ácido orgánico que compite con la penicilina a este nivel y puede prolongar y así mejorar su acción. La secreción tubular renal y la excreción biliar, al tener los dos sistemas de transporte activo para ácidos y bases, pueden presentar interacciones similares en ambas. Como ejemplo, las sales de litio tienen un mecanismo de inhibición competitiva a nivel de túbulo renal entre un fármaco y este nutriente. Excreción de fármacos por filtración glomerular. El riñón recibe a través de arterias renales un flujo sanguíneo de 1250 ml por minuto. Los fármacos se eliminan por esta vía si no es muy grande su tamaño y si no están unidos a proteínas como el vómito. A través de la cápsula de Bowman de glomérulo renal se filtran 10 ml por minuto.
Eliminación vía renal. Es la más común, depende de la concentración plasmática, la amplitud con la que se une a proteína, fracción libre de fármaco, la proporción en el filtrado glomerular y la absorción y secreción en el filtrado glomerular del mismo. Algunos factores que modifican la función renal. Toda función renal decrece con la edad de la persona. De igual forma, modificaciones en el embarazo, de forma gradual tanto en el flujo sanguíneo como la filtración glomerular, llegan a elevarse a un 50% al final del primer trimestre. También factores iatrogénicos, inmadurez, enfermedad renal, factores individuales, factores ambientales y factores patológicos. Los cambios en el pH de la orina. Los fármacos o alimentos que alcalinizan la orina, como los antiácidos, producen un aumento en la eliminación de fármacos ácidos, reduciendo los niveles plasmáticos de estos, y un aumento en la permanencia de los fármacos alcalinos. Por el contrario, los cambios en el pH de la orina, que la vuelven ácida, hacen que el fármaco alcalino sufra una mayor ionización y un aumento en su eliminación, bases débiles y anfetamina, y un aumento en la permanencia de los ácidos. Si el pH desciende, la orina se hace más ácida y los fármacos de carácter ácido se disocian menos, aumentando la fracción liposoluble, y como ésta es capaz de atravesar las membranas celulares, reingresará al organismo. Estas interacciones se aprovechan en la clínica, si se les tiene presentes, ya sea para prolongar el efecto o para favorecer una eliminación en caso de intoxicación o reacción adversa. Ejemplos de alteraciones debidas a cambios en el pH urinario. Una excreción aumentada por acidificación causada por anfetamina, quinidina, procainamida y petidina. Mientras que una excreción aumentada por alcalinización causada por salicilatos, fenobarbital, clorpropamida y herbicidas clorofenoxi. También los alimentos pueden tener la capacidad de modificar el pH urinario. Como acidificantes tenemos a alimentos de origen animal, menos la leche y derivados de cereales. Estos incrementan la eliminación de fármacos básicos, como los antiácidos. Y los alcalinizantes, excepto cereales, que al igual que los fármacos alcalinizantes aumentan la eliminación de fármacos ácidos, como barbitúricos. Flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal sufre variaciones. Si se produce vasoconstricción glomerular, el proceso de filtración se verá disminuido. En cambio, en la vasodilatación se produce un aumento en la eliminación renal. Ejemplos de interacciones en el transporte tubular renal. En el siguiente cuadro podremos observar que la penicilina, la indometacina y cefalosporina
tienen interacción con la probenecida, resultando en un incremento de los niveles séricos de algunos fármacos con posibilidad de toxicidad. Para el fármaco metotrexato se observa que tiene una interacción con los salicilatos y otros antiinflamatorios no esteroideos, resultando en la posible toxicidad grave por metotrexato. La digoxina interacciona con espirolactona, incrementando los niveles séricos de digoxina. En el litio ocurre una interacción con los diuréticos tiacídicos, resultando en una posible toxicidad por litio. En este cuadro podemos observar algunos ejemplos de interacciones farmacológicas a nivel de excreción. En el bicarbonato de sodio se observa una interacción en la que se acelera la eliminación de sustancias con pH alto, bases débiles y anfetaminas. La acetosalamida y el bicarbonato de sodio incrementan la reabsorción en el túbulo renal de los antidepresivos. El bicarbonato de sodio, la urea, el manitol, la teofilina, la aminofilina y la cafeína incrementan la eliminación de litio. Los diuréticos, tiacídicos y otros saluréticos impiden la excreción de sales de litio. La indometacina y otros antiinflamatorios no esteroideos incrementan los niveles plasmáticos de litio hasta en un 50%. El cloruro de amonio y el ácido ascórbico disminuyen la reabsorción tubular de los antidepresivos tricíclicos y anfetaminas, entre otros. Caso clínico. Hombre de 52 años y 70 kilogramos de peso, tratado en unidad de cuidados intensivos con gentamicina y vancomicina por una tromboflebitis séptica, inducida por un catéter venoso central. La creatinina sérica se ha elevado progresivamente. Al cuarto día de tratamiento fue de 1.1 miligramos por decilitro. Al sexto, de 2.3 miligramos por decilitro. Y al octavo, de 4 miligramos por decilitro. El volumen urinario fue de 1800 mililitros en 24 horas. La ultrasonografía renal no reveló uropatía obstructiva. Este es un caso clínico de insuficiencia renal aguda como consecuencia de la nefrotoxicidad sinérgica entre un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos como la gentamicina y la vancomicina. El caso clínico, en general, permite valorar la relación riesgo de nefrotoxicidad-beneficio del uso de los antibióticos aminoglucósidos, gentamicina, asociados con vancomicina en procesos infecciosos, particularmente en los pacientes con sepsis. Como conclusión, para obtener un tratamiento favorable es necesario conocer las interacciones medicamentosas que podrían presentar los fármacos empleados y no dependiendo únicamente de las sustancias administradas conjuntamente, sino también las propias del organismo. Como último punto, las interacciones medicamentosas pueden utilizarse de manera favorable, otorgándonos un mejor tratamiento.